Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches o buenos días en donde quiera que estén. Hoy vamos a conversar sobre este maravilloso tema de los procesos en nuestra vida. Así que me va a ayudar muchísimo a que podamos hacer estas... hola Lau, ¿cómo estás? Hola EJ, ¿cómo están? Hola Dani, qué bien que andas por acá. Hola Lore. Hola Clau, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera que estén. Me encanta que estén aquí. Hola Andrea, ¿cómo estás, Andrea Mom? Qué padrísimo que puedan estar aquí en este tema y les voy a pedir que me puedan ir haciendo preguntas. Saben que nos encanta y hoy voy a hablar por Janet en su nombre. Una disculpa, no se va a poder conectar, pero estoy aquí. Y este tema que me fascina compartir con ustedes. Hola Adri, ¿cómo estás? Este tema, por favor, y si quieres estar en el vivo conmigo, Adrianita, adelante, me va a encantar, porque esta transmisión no quise yo dejar de hacerla. Procesos de vida en nuestra vida, ¿sí? Los procesos de transformación, esos quiebres que ocurren en nuestra vida, creo que son el parteaguas para la evolución, para el cambio, para transformar nuestra vida. Entonces, si te va vibrando algo, te va resonando algo, el tema de hoy es procesos de transformación en nuestra vida. Así que me va a ayudar muchísimo unas preguntas que tengas, algo que quieras compartir sobre tus propios procesos, va a ser buenísimo. Así que Adri, si andas por aquí, pues igual sabes que es más rico compartir entre preguntas, hacerlo más dinámico, así que váyanme preguntando. Procesos de transformación en nuestra vida. Y me llegaron algunas preguntas que quiero mencionar. La primera es cómo hacerle para tomar acción en el cambio, ¿no? En nuestra vida. Cuando me siento tan estancado o tan estancada, donde hubo quiebres fuertes, el que sea, ¿no? No sé, el trabajo o un divorcio, una separación, o darme cuenta que mi vida no me gusta, que sé que en esta pandemia muchísima gente se dio cuenta de eso. ¿Sabes qué? Me di cuenta que lo que hago no me satisface o donde estoy no me gusta y cómo moverme del lugar hacia un mejor lugar o hacia un cambio. Entonces, cuando hay un proceso de transformaciones en nuestra vida, debes tener seguro algo en tu mente, que detrás de todo cambio, detrás de toda transformación, es la mariposa que puede expandir y extender sus alas para poder generar ese vuelo. Cuando yo pienso en un proceso de transformación o cuando quiero compartir contigo mi experiencia, la transformación es algo que requiere ocurrir como parte natural de nuestra evolución. Y me gusta hacer la primera distinción entre transformación y cambios, porque imagínense que yo quiero cambiarme a mí mismo, entonces tendría que dejar de ser Carla. Y no es que quiera dejar de ser Carla, porque solo hay una Carla, porque solo soy yo, ¿sí? Y entonces no es como una pluma, quiero cambiar la pluma roja a la pluma negra. Pero cuando hablamos de transformación, es aquello que desde mi esencia puedo pulir, puedo mejorar. Seguramente hay cosas que sí necesito cambiar, pero no es me cambio yo. Cuando entendí esto, para mí fue mucho más fácil dejar de rechazarme, porque el rechazo a uno mismo es como tengo que cambiar. Y entonces como escuchas a mucha gente que dice, no, es que tienes que cambiar, es que tienes que cambiar. Sí, pero ¿qué es lo que tengo que cambiar? Y entonces surge el tema principal para mí que tiene que ver, y hace rato lo compartía con alguien, de la actitud. Porque para que haya un proceso de transformación en mi vida, el primer paso es la actitud. Esa actitud que escuchamos constantemente como positiva, negativa, me gustaría que la pensaras como el triángulo que genera la actitud a partir de lo que creo, lo que pienso y lo que valoro. Así se construye la actitud. Entonces, ¿qué es lo que creo de mi vida? ¿Qué es lo que pienso de mi vida? ¿Y qué es lo que valoro de mi vida? Al hacer este ejercicio, te vas a dar cuenta de en dónde y en qué lugares necesito hacer yo un cambio de transformación. ¿Qué es aquello que quisiera transformar? Generalmente tocamos fondo. Generalmente tocamos fondo cuando vivimos esos quiebres. El quiebre significa que en mi vida deja de haber el mismo flujo o en el fluir de la información que traigo. Si hablamos de resonancia, si hablamos de aquello, de la ley de la atracción, aquello que estoy atrayendo en mi vida, me doy cuenta que hay un quiebre cuando de repentinamente o de repente algo va a cambiar. Entonces,
Cuando hablamos de esa actitud frente a mi vida, ahí voy a poder ver en un espejo quién estoy siendo en mi vida. Y cuando hablo de proceso de transformación, te hablo de un camino. Yo siempre les comparto esta frase que a mí me ayudó y me gusta mucho, que es lo demás es el camino. Lo demás es el camino. El primer paso es darte cuenta de quién estás siendo frente a esa vida que tal vez te gusta, no te gusta. Y aquí abro contextos. La vida en plenitud de un ser humano, en coaching se utiliza mucho una rueda de vida. Hay coaches que la utilizan, hay coaches que no, pero cuando yo la logré entender, a mí me sirvió muchísimo. Hola, hola, ya llegaste. Cuando tú traes un chip, ¿sí? Cuando nuestro chip, nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestro mundo, nuestra percepción, van haciendo la proyección. Eso ya lo tenemos entendido, ¿no? Nuestras creencias es aquello que yo voy a proyectar en la vida. Ese es el chip. Ahora, ¿cuál es el chip que quisieras cambiar? ¿Cómo lograr cambiar el chip? ¿En qué? Ejemplo, en la pareja, en la salud física, en la salud mental, en la salud emocional, en la familia, lo que significa para mí la familia, lo que significa para mí la pareja, en relación al dinero, en relación a las amistades, en relación a la contribución social, en relación a la espiritualidad, ¿sí? ¿En qué es lo que estás buscando ese cambio? El primer paso, porque por aquí me hicieron una pregunta de cuál es el primer paso para un proceso de transformación en mi vida. El primer paso es quererlo. Cuando volteas y te das cuenta y dices, hay algo que nada más no sé aún qué es, pero sé que algo no está funcionando. Entonces, cuando me preguntan cómo fue tu proceso, yo te diría, he tenido muchos procesos, pero el primer proceso fue un gran quiebre en mi vida donde me di cuenta que el verdadero sentimiento que tenía frente a la vida, frente a mi vida que yo había construido, porque ese también, el primer paso dentro del proceso, es darte cuenta que tú eres el único responsable de tu vida, ya en una mirada adulta, ¿sí? Incluso en donde dejas de culpar y mirar a papá o a mamá o a alguien más como tu victimario, sino te conviertes en una persona que asume que eres la única que puede transformar tu realidad. Eso lo escuchamos en los libros, en las películas, en la película El Secreto, en los libros de superación personal. Y también me pusieron por ahí, ¿sí? Y les digo hola a todos los que se están conectando. Hola Vico, hola Lawrence, hola Eri, hola Ángeles, hola Kiko. Me da gusto que estén aquí con este gran tema y que les voy a pedir que me vayan poniendo preguntas, como por aquí es cómo logro cambiar este chip. Y entonces me doy cuenta que mi chip mental traía mucha carencia emocional, traía mucha carencia en relación al dinero, mucha carencia de mí misma, en mi propia vida, en mi propio proceso de vida. Entonces, cuando tengo 25 años y me veo frente a una situación donde no me gustó ver el espejo de mi vida, o sea, ¿qué es mi vida en todas estas áreas que te he dicho? O sea, ¿cómo estoy en mi relación? ¿Qué tan satisfecho estoy en mi relación de pareja? Estaba en un quiebre amoroso durísimo, el más de los más grandes que he vivido, incluso más que el divorcio que viví. Y justo en una de las sesiones que también me lleva a contar esto, me dijo, ¿cómo le hiciste para volver a generar una relación de pareja? ¿Y cómo te atreviste, ¿sí? Abrir la puerta en tu vida a una nueva pareja. Y me parece una extraordinaria pregunta, porque cuando me di cuenta que en ese momento la pareja que yo había traído representaba el ideal de lo que yo deseaba en mi relación de pareja, pero en el proceso de vivirlo, tal vez no lo valoraba lo suficiente como lo valoré después. Y ahí estaba esa actitud frente a la pareja. Entonces, me di cuenta que lo que creía de la pareja, lo que pensaba de la pareja y lo que valoraba o no valoraba lo suficiente en la relación de pareja, después fue un trancazo. ¿Sí? Yo le llamo de verdad una revolcada, como lo han escuchado en el podcast que les he compartido en mi podcast, lo pongo como una revolcada en el mar, una verdadera revolcada en el mar de mi vida que yo no le encontraba ni pies ni cabeza, solo sentía una gran angustia, una gran desesperación y pasé crisis de ansiedad muy fuertes. Entonces es parte del camino, sí. Y esto me lleva a contestar en relación a, se necesita saber qué tan hondo estoy llegando para querer un proceso de transformación o cómo saber si estoy tocando fondo
o me falta tocar más fondo? Y esto, la verdad es que es una gran pregunta porque como seres humanos pareciera que necesitamos de verdad vivir lo peor en nuestra vida, ¿sí? Para lograr empezar a buscar ayuda, sanación, terapia, una mirada hacia el futuro en coaching, ¿sí? Y en la vida, como bien dice Lau, en la vida tenemos muchos cambios o transformaciones. La transformación es parte, es una variable de la ecuación vida o vivir. Y en el camino, por supuesto, hay que disfrutar ese camino. Como en la vida, otra variable es la incertidumbre, porque en el fondo no sabemos qué va a pasar después. Lo que sí sabía que en mi proceso de cambio o transformación en mi vida, empezando por mí, era que confiaba o al menos tenía la esperanza de que algo iba a ser distinto con todo lo que necesitaba hacer. Honestamente veía que era un chorro. O sea, cuando de repente entro a trabajar en mí misma y empiezo a ver, digo, no, no puede ser. O sea, estoy literal, en algún momento de una certificación, un maestro me dijo, eres un caso para la araña. En ese momento se tomó a risa y broma, pero en lo profundo yo sentí una gran humillación, vergüenza de mí misma. Hoy lo veo y me abrazo y digo, sí, sentí horrible en ese momento. Entonces también parte del camino es cómo voy cuidando lo que voy sintiendo y voy cuidando las experiencias. Y ojo, sobre todo cuando ves decimos un modelo a seguir, algo a quien imitar, ¿sí? Es partir de la construcción de mí misma, pero con el foco hacia dónde puedo llegar. Cuando vemos estos grandes líderes espirituales y que nos van mostrando, porque otra de las cosas que me dicen es, oye, bueno, sí es que hay mucha teoría en relación a esto. Hay mucho, se habla mucho de esto, pero ¿cómo empezar un proceso de cambio? ¿Cómo hacer tu propio camino? ¿Cómo necesito ver el proceso y probablemente sea en fases? Y la manera de transformar un ser, cuando hablamos del ser de la persona, sí estamos hablando de quién estoy siendo en el mundo, quién estoy siendo en la pareja, cuál es la proyección que estoy generando de aquello que no me gusta en mi vida. Ese es el primer sencillo paso. O sea, ¿qué de lo que veo en mi vida no me gusta? ¿Qué de lo que estoy viendo, ¿sí? Siento que me hace falta? Son preguntas que a mí me dieron mucha clave para entrar, porque hay personas que nos movemos desde la insatisfacción, ¿sí? Y hay gente que dice desde la satisfacción. Entonces, es qué tan insatisfecha me encuentro en mi relación de pareja. A mí eso me funciona mucho más que qué tan satisfecha te encuentras en tu relación de pareja. No, qué tan insatisfecha. Porque en nuestro cerebro así funciona. Nuestros modelos mentales pueden funcionar desde me acerco al placer o me alejo del dolor. Entonces, te lo pongo aquí por si a alguien le hace sentido. ¿Qué tanto me acerco al placer? ¿Con qué facilidad me acerco al placer? Y que eso hablaría de alguien que elige, sí, pero hay una construcción de pensamiento que te lleva a una actitud frente al cambio y frente a la propia transformación o a mejorar la versión de quién eres, que puedas permitirte alinearte en, por ejemplo, yo hoy elijo seguir creciendo y siendo mi mejor versión y tengo mi coach, tengo mi terapeuta y a mis mentores y supervisores en lo que hago, que me ayudan siempre a ser mejor. El primer paso me parece que está ahí. Para elegir un proceso de transformación en tu vida, es bien importante que tú puedas observar tu actitud, que se distingue de la aptitud, qué tan capaz soy. Porque cuando alguien siente que no tiene la aptitud para ir a la acción, en mi caso, y lo comparto desde mi experiencia, a mí me costaba mucho trabajo poner cosas al inicio, o sea, las entendía en mi cerebro, entendía lo que tenía que hacer y ahí es cuando me di cuenta que había bloqueos emocionales profundos, ¿sí? Que hoy los conozco como terapeuta y porque en el camino, o sea, yo me formé como terapeuta, pero a partir de mi experiencia y mi propia sanación. Por eso y para eso creo que elegir un coach, un terapeuta, un psicólogo, tiene que haber mucho sentido y que te vibre y que lo que escuchas siempre te lleve a cómo eres tú el dueño y el líder de tu propia vida, ¿sí? Porque nadie tiene que decirte qué tienes que hacer, pero sí puedes ir construyendo tú tus fases y camino. Eso es lo que a mí me gusta y me llena de lo que hago hoy. Y entonces me di cuenta que no avanzaba realmente como pensaría que podía avanzar
y no podía tomar las acciones, porque generalmente es, ok, ¿qué vas a hacer? Ya te diste cuenta, no sé, te divorciaste, no hay amor propio, o estas actitudes, estos mecanismos de defensa. Ok, sí, pero ¿y ahora qué hago? Entonces sentía que el mundo se me venía encima cada vez que tenía que hacer, llevarlo a la acción. Porque es muy probable que haya un bloqueo emocional. Esos bloqueos emocionales que de verdad yo decía, es que ya sé que lo tengo que hacer, pero en serio no tengo las ganas, no siento la motivación. No. Entonces, hay que revisar desde otro lugar la mirada de construcción de cómo es que se construye este sentimiento. ¿Qué matices tiene? ¿Qué aristas tiene? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo hace que yo escuche? ¿Cómo hace que yo piense esto? Hay técnicas, hay protocolos, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar, cuando sanas, es mucho más fácil que des el paso, porque la acción viene como una necesidad de transformación. En coaching me gusta que decimos, sin acción no hay transformación. Las acciones, hacer cambios, cambiar tus hábitos, seguro te van a acercar a ese lugar que quieres. Pero para llegar a ese lugar, ¿sí? Hay gente que de repente dice, ya conecté, ya lo enchufé, ya lo tengo, bien, ya sé qué voy a hacer. Pero cuando hay un bloqueo emocional, cuando seguimos viviendo desde el pasado, cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de sanación, es voltear a mirar ese pasado para capitalizarlo, hacerlo como un recurso en positivo y que te permita moverte del lugar. Entonces, cuando llega alguien me dice, ¿sabes qué? Es que yo no yo no he aprendido qué es lo que realmente me dejó esta experiencia en mi pasado. Entonces yo no estoy construyendo en maestría mi vida. Y en uno, ahorita que se los digo, en uno de los capítulos anteriores en el podcast, que lo pueden ir a ver en Más Esencia, Menos Apariencia, en Spotify está, yo te cuento cómo capitalizar nuestras experiencias de vida hace que tú tengas un trampolín sobre el cual puedas dar un brinco, saltar y ayudarte a llevarte a otro nivel. Pero ¿qué pasa cuando volteamos a ver nuestras experiencias como aquellas ataduras? Y entonces está la famosa metáfora del elefante, no sé si alguien la conozca, la del elefante, que está el elefantito, llega al circo, es nuevo en la vida, y entonces el dueño del circo le pone la estaca, ¿sí? Y le pone la cadena en la patita. Y entonces el elefantito jala y jala y jala y jala y jala y jala, y no puede, y no puede, y no puede, y no puede, y hasta que llega alguien y te dice, quédate ahí, hijito, porque llevamos aquí toda la vida, ¿no? Esta metáfora sirve para pues, distintos conceptos, distintas situaciones. Pero en la vida, cuando el pasado es esa cadena que nos tiene atorados desde que somos niños y el elefante crece y sigue operando desde esa mentalidad como niño, por más que tenga la fuerza para jalar y soltar esas cadenas, se va a sentir exactamente como un prisionero. Aún siendo un adulto, hablo del elefante, de cientos de toneladas, en donde seguramente, si rompiera esas creencias, jala una pata y se lleva de volada la cadena y la estaca. Entonces, esto es bien importante porque en la actitud, ¿sí?, que tenemos frente a la vida, hay una frase que me compartían hace ratito, que decía, la actitud es más importante que la aptitud, sí, porque la actitud te va a encaminar hacia la altitud que quieres llegar. Entonces, el primer paso para mí, para poder saber hacia dónde quiero dirigirme, hacia dónde voy en mi camino de transformación o en un proceso de transformación, es cuál es la actitud que tengo yo frente a la transformación, frente a mí mismo, frente a mi versión, frente a la vida, frente a el trabajo, toda esta revisión que se puede hacer en un acompañamiento eh, que voy realmente trabajando, ¿sí? En las áreas de mi vida. Con esa fuerza nos llevaríamos el circo completo. Exacto. Con una fuerza tira, exacto, un elefante, todo ese telón. Y sí, porque el circo de nuestra vida, si utilizo estas palabras, ¿sí?, hacemos un circo de nuestra vida. ¿Cuál es el circo? ¿Cuáles son los animales que utilizo en el circo? ¿Cuál es el espectáculo que estoy utilizando en el circo? Es decir, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Ahí es el primer quiebre. Es ese que rompe, ¿no? Como una ola que rompe en una piedra donde dices, espérame, ¿qué estoy viviendo? Y así es como llego yo a todo el tema de transformación.
buscando, y siempre lo cuento así, buscando como una eterna buscadora, donde hoy la eterna buscadora también he entendido que de buscar, no construiría nada, ¿no? Pero para iniciar, porque este tema, que seguramente lo estaremos platicando más adelante en otro episodio en vivo, porque tiene mucho para hablar, hay mucha madera de aquí, pero lo que sí me gustaría que tomaran hoy es, si hablamos de un proceso de cambio, de transformación de mi propia vida, ¿qué circo me estoy contando hoy? ¿Y qué circo me gustaría contar? ¿Cuál es la historia que me gustaría contar de mi vida? Porque ahí va a ser tu mapa. Esa es la dirección que vas a poderte darte tú. Pero cuando una persona llega, y es muy natural también que podamos llegar y decir, no tengo ni idea y necesito empezar de cero a revisar en dónde estoy parado. Es dónde estoy hoy, en dónde me encuentro en mi proceso de vida, porque los procesos de vida los vivimos todo el tiempo. Hay procesos en las empresas, hay procesos con los hijos, hay procesos. El crecimiento es algo natural en la vida. El crecimiento es algo natural, biológicamente, que no podemos parar. No podemos dejar de crecer. ¿Y cómo es que dejamos de crecer emocionalmente, espiritualmente, mentalmente? Entonces, esa es la invitación en este primer episodio, en este primer en vivo, sobre procesos de transformación en nuestra vida. Así que si alguien tiene alguna pregunta, por aquí vénmela poniendo. ¿Qué reflexionas de esto que te comparto? Por aquí Lau me pone, solo es soltar ataduras. Sí y no. Yo soy, miren, mi mente audaz, ¿no? Sé que escuchar solo soltar ataduras, sí y no, porque ¿cuáles son esas ataduras? ¿Sí? Suelto esas ataduras, pero ¿hacia dónde entonces quiero caminar? Desde esa libertad. Porque hay gente con libertad y que no sabe qué hacer con la libertad. Hay gente que vive años en una relación de pareja donde no se sentía libre, donde se sentía atada, y una vez que está libre, no sabe qué hacer con esa libertad. Entonces, la dirección de hacia dónde quiero construirme, ¿hay proceso en el camino de duelo? Sí. ¿Vivimos duelos todo el tiempo? Sí. Piénsenlo así, el duelo es la caída de las uñas, la caída del cabello, la caída de los dientes en los niños. Vamos evolucionando y creciendo. La relación que comienzas a construir contigo mismo en tus procesos de evolución, transformación y cambio en tu vida va a determinar la altitud, el alcance de hacia dónde quieres caminar tú. Para mí, de los pasos más importantes fue empezar a construir una mentalidad de abundancia y dejar una mentalidad de escasez. ¿Es un camino? Sí. Hay muchas creencias, muchas ataduras que revisar también. Entonces, espero que te sirva este en vivo de hoy, que te deje algo sembrado para que me dejes preguntitas en la próxima semana nos vemos con la segunda parte de este título, Procesos de Transformación en nuestra vida. ¿Sale? Si alguien tiene alguna duda, mándame un mensajito. Ya saben que a mí me gusta ser muy concisa, precisa, al punto, en calor, con sal y pimienta. Así que entonces nos estamos viendo en la próxima. Va a quedar grabado en mi canal para que puedan pensarlo, reflexionarlo, mirarse, hacer una construcción, una revisión de su propio proceso de vida y me cuentan. ¿Sale y vale? Venga pues, nos vemos en la próxima. Chao, chao.